lo que es la feminidad que espera el Señor de nosotros. Yo les puse aquí unas fotografías de Londres y no he visitado Londres, pero sí he leído que ahí hay muchos días que hay neblina. Y como ven ustedes en la fotografía de arriba está un día despejado donde se puede ver el reloj de la catedral y abajo es una foto prácticamente del mismo lugar, pero está con mucha neblina. Y nos dice que la gente de ahí, los londinenses, están acostumbrados ya a esa neblina. Ellos hacen su vida diaria así, salen a las escuelas, los colegios, a los trabajos, al parque, y ya se acostumbraron a esa neblina. Lo que yo les quería pedir en esta mañana es que nosotros no permitamos que esta neblina del mundo nos impida ver el camino correcto, que no nos acostumbremos a esta neblina. Nosotros no vivimos en Londres y seguramente es muy bonito, pero la neblina de la que estamos hablando aquí es aquella que nos va a impedir tomar decisiones correctas. Y nosotros no nos debemos acostumbrar a esta neblina. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos buscar la luz, siempre el panorama claro, pero debemos buscar esa luz en el lugar correcto. El Espíritu Santo me ha llevado a identificar dos tipos de neblina. Yo decía, ¿cuál es la neblina que nos afecta a nosotras las mujeres ahora en este mundo? Y la neblina que afecta a nuestro buen juicio es la interna y la externa. La externa es todo lo que hay en el mundo y la interna es lo que nosotras mismas nos decimos. Esos dos tipos de neblina son las que nublan nuestro buen juicio en ocasiones si no sabemos identificar bien lo que nos está distorsionando. Y les voy a hablar acerca de estos dos tipos de neblina que hay en nuestra vida. La neblina externa, que es todo aquello que está en el mundo, ¿no? Antiguamente no había el internet, no habían las redes sociales, no habían los celulares, ni los videos, ni las películas. ¿Y cómo nos influenciaban a las mujeres? ¿Qué nos influenciaba? Habían muchos llamados falsos maestros que predicaban en las plazas, iban a las casas y querían influenciarnos con sus doctrinas y sus filosofías, y a veces lograban hacerlo. Ahora el mundo es diferente, ¿no es cierto? Ahora nos pueden influenciar de muchas maneras. No es necesario que esté una persona hablando en la plaza o que venga a tocarnos la puerta para distorsionar nuestra manera de ver el mundo. Porque nosotros ahora tenemos las redes sociales, tenemos el internet, vemos las películas, las novelas, leemos libros y somos de una manera más fácil influenciadas por esta neblina. Fíjense lo que pasaba en la época de Jesucristo. En la isla de Creta ya se habían instaurado varias iglesias con el evangelio, pero llegó a oídos de Pablo que habían muchas cosas extrañas que las personas estaban haciendo y siguiendo unas filosofías que no estaban acorde con el evangelio. Sin embargo, que ahí ya había iglesias. Por eso envió a su discípulo Tito y le dijo que tiene que ir allá porque allí andan muchos que no obedecen la verdadera enseñanza, sino que engañan a los demás con sus enseñanzas tontas. No les dejes enseñar porque confunden a familias enteras y lo hacen solo para ganar dinero. Dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Son odiosos y desobedientes, incapaces de hacer algo bueno. Y no solamente era allí que pasaba esto. ¿Por qué pasaba esto? Vamos a seguir leyendo ahora lo que pasaba en Éfeso. También era discípulo de Pablo Timoteo y le advierte, ¿no?, que hay muchos falsos maestros que dirán que aman y respetan a Dios, pero que con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Qué duro esto, ¿no? Habla directamente de las mujeres. ¿Y por qué les llama tontas en esta versión? Porque seguramente dice aquí, son incapaces de dominar sus malos deseos. Creo que todos los seres humanos queremos estar a gusto donde nos afirmen lo que estamos haciendo, aunque esas cosas estén mal. Y fíjense que estos maestros hablan de que tomaban la palabra de Dios, se basaban en eso, pero distorsionaban las cosas para que las personas se sientan a gusto. A veces estamos en una iglesia, oímos un sermón que no nos cae muy bien porque nos confronta las cosas que estamos haciendo mal.
Pero si yo voy a un lugar donde me dicen muy bien hecho, lo que tú estás haciendo está bien. Si te hace feliz, tal vez salir a las fiestas, tomar licor, faltarle respeto a tu esposo, si eso te hace sentir bien y sentirte igual, en igualdad de género, está muy bien, porque lo que está bien lo que te haga feliz. Entonces, por eso pasaban todas esas cosas. Nosotros no tenemos que ser esas mujeres quizás ingenuas o tontas que se dejan llevar, porque se dejan llevar por sus malos deseos. Y como yo les decía, ahora en este mundo hay tantas cosas, las canciones que están a la vuelta de la esquina, las canciones nuevas, la política, las películas, las series, tantas cosas que nos pueden influenciar, ¿no es cierto? Y que quizás se oyen muy bonito, pero no una cosa que se dice muchas veces se convierte en verdad. Ahora hay mucho la igualdad de género, el ser incluyente, el aceptar a todas las personas, y yo no estoy en contra de eso, creo que es lo más justo. Pero hay que discernir muy bien lo que yo acepto que entre a mi cabecita, porque si no, eso luego va a distorsionar cuando yo tenga que tener el buen juicio de tomar una decisión. Les voy a poner el ejemplo que mi esposo, bien sabio, siempre nos dice a nosotros, les dice a mis hijos: si yo te pongo en la mesa un plato con mucha basura, ¿tú te vas a comer eso? Y mis hijos le dicen: no, yo no me comería eso. Entonces mi esposo les dice: ¿por qué oyes esa canción que repite y repite? Estoy feliz de ir directo al infierno. ¿Por qué oyes esa canción? Esa canción tiene una linda melodía, suena muy bien la batería, pero si te das cuenta lo que estás metiéndole a tu cabecita, lo que está comiendo tu cabecita es una basura. Es lo mismo que tú te comerías ese plato lleno de basura. Tienes que saber escoger lo que alimenta tu espíritu. Es igual en nuestro caso, ¿no es cierto? Es lo mismo. A veces parece una canción inofensiva, parece un libro inofensivo o una serie inofensiva, pero si nosotros no tenemos algo que vamos a ir viendo a continuación, unos filtros dentro de nosotras, es preferible ni siquiera oírlo y ni siquiera verlo, ni siquiera leerlo. Fíjense lo que dijo también Pablo, ya visualizando el futuro, no solamente lo que pasaba ahí en Creta, en Éfeso y en todos los lugares. Le dijo a Timoteo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. En otras versiones dice: se volverán a los cuentos, a las fábulas, a las novelerías. Claro, somos débiles, ¿no es cierto? Y queremos que nos afirmen, que nos digan lo que queremos escuchar. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros debemos ser llevadas siempre por la sana doctrina. Hay otro tipo de neblina. La neblina que acabamos de escuchar es la externa, ¿no? Y yo dije: claro, cuando esa neblina que está adentro y nosotras no la sabemos filtrar, luego se hace carne en nuestra cabecita y se convierte en esa neblina interna, que es nuestros propios pensamientos, y que nos van dando esos pensamientos reiterativos que generalmente llegan a ser malos y que no nos permiten discernir correctamente. Estaba leyendo unos estudios psicológicos y en ellos decía que todo pensamiento que nosotros tenemos siempre nos genera una emoción, queramos o no, todo pensamiento. Es por eso, por ejemplo, que las canciones, si yo las repito, no significa que no estoy pensando en nada, estoy pensando en algo y eso me genera una emoción en mi corazón. No por algo dice en la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que en la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros pensamos genera una emoción en nuestro corazón y luego decimos y repetimos lo que sentimos. Así dice en un estudio que hace referencia a la frase pienso, luego existo. En ese estudio decía pienso, luego distorsiono, porque en nuestra mente a veces maximizamos las cosas, minimizamos las cosas, generalizamos las cosas. Entonces, por eso tenemos que tener un buen filtro para saber lo que le permito pensar a mi cabecita. Yo puse un ejemplo aquí, ¿no?
si yo tengo pensamientos reiterativos de que siempre me equivoco, hago malas cosas, tomo malas decisiones, lo pienso, no lo digo a nadie, pero tanto lo pienso que en un momento voy a sentir tristeza en mi corazón, iras conmigo misma, no me siento segura, me siento triste. Y llegará un momento que yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. A mí me ha pasado. Yo he pensado eso y a veces digo, en una conversación sutil le he dicho a mi esposo, es que no decido bien las cosas. Y él me corrige, me dice, no digas eso porque no es cierto. Pero es algo que vino no solamente de ese rato que me salió de mi boca, es algo que yo ya lo pensé muchas veces y sentí tristeza por ello. Y luego se convierte en ese círculo vicioso que mi cuerpo también lo hace lo que yo pensé, lo que yo sentí, lo que yo dije. Me deprimo, siento tristeza, me empiezan a doler ciertas partes de mi cuerpo y todo se convierte en un círculo. Por eso es importante también saber filtrar toda esa neblina que está también en mi cabecita. Y ya saben que aquí yo soy ingeniera química y me gusta mucho la química. Y cuando leía todo esto me puse a pensar en un área de la química que tiene bastante relación con esto de los filtros. Y les quería explicar, porque también tenemos que llevarnos algo más, ese plus de química que tenemos que conocer. Ustedes habrán escuchado del petróleo, ¿no es cierto? Se llama petróleo o también le dicen crudo o petróleo crudo, que es uno de los recursos que tiene nuestro país en el oriente ecuatoriano. El petróleo crudo es un líquido negro, súper viscoso. Viscoso significa que es muy espeso, muy espeso. Es súper parecido cuando ustedes han visto que ponen en los baches de las calles de la brea. Es más, la brea es un derivado del petróleo crudo. Digamos que es igualito, es súper pegajoso, muy duro, viscoso. Pero si se pasa por ciertos filtros, por ciertos procesos, de ahí se obtienen los combustibles, como son la gasolina, el diésel, el jet fuel, todos esos combustibles que son para los autos, los aviones, los buques. Y esos combustibles son prácticamente transparentes, como le vemos ahí en la imagen. Son prácticamente transparentes. Imagínense que todas esas cosas nosotros los sacamos del petróleo crudo, que es algo negro. Y si tenemos, mientras más filtros tengamos de procesamiento, ese petróleo se puede llegar a convertir en un perfume o en una cremita que usamos en nuestra cara o en la vaselina. Pero para eso tiene que pasar por muchos procesos. Dejémosle que llegó hasta la gasolina. Y esa gasolina es el combustible que mueve los aviones. Es el combustible que va a mover nuestro corazón y nuestra vida. Entonces yo les puse aquí cómo se convierte ese petróleo crudo en esos productos valiosos, esos productos finos, esos productos puros. Tiene que pasar por un proceso de refinación, que significa es refinarlo, hacerlo fino, hacerlo puro. Y pasa por unos filtros, unos equipos que los vemos aquí. Esta es una torre de destilación. Ingresa el petróleo crudo y sale productos más puros. Fíjense que aquí en el Ecuador tenemos refinerías, 3 refinerías. Y solo una de esas refinerías es una refinería que se le denomina refinería de mediana conversión. Si yo tengo solamente un filtro y me salen unos productos medianamente puros, se le denomina que es una refinería de baja conversión. O sea, convierte a poquitos productos de buena calidad. Uno de mediana conversión ya tiene más de estos filtros. Tendrá unos 2 o 3, como es la refinería de Esmeraldas. Y ya saca productos de mediana calidad. Tiene una mediana conversión. Aquí no tenemos refinerías de alta conversión que tienen muchos equipos y que me pueden dar esos productos de petroquímica, como les decía, como los perfumes o la vaselina. Ya no los tenemos aquí. Pero mientras más filtros yo tenga, ese producto va a ser más puro, más fino, más útil, más costoso. Y yo le hacía ese símil con nuestra vida. Nosotros tenemos que buscar que en mi mente y en mi corazón tengamos una refinería de alta conversión, con muchos filtros, que todo lo que venga a mi mente, la música que yo escuche, los libros que lea, las películas que vea, todo eso es del petróleo crudo. Pero tengo que hacerle pasar por el filtro y lo que yo me coma, lo que yo le lleve a mi espíritu, tiene que ser solamente lo más fino. Pueden ser muchas cosas. Así nosotros sacamos
Pueden ver millones de barriles sacamos, explotamos todos los días. Pero ¿cuánto sale de eso de la gasolina? Lo puro sale poquito. Eso es lo que yo tengo que extraer de todo lo que me viene del mundo. Ese poquito que me sirve para alimentar mi espíritu. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo aplico esto en mi vida? Me dicen, sí, yo tengo que usar esos filtros que son todos esos equipos de refinación hasta convertirme yo misma en una refinería de alta conversión, que refina hasta conseguir lo más valioso, lo único que vale, lo único que importa, porque pueden darme un montón de basura, pero capaz que de ahí hay una gota de ese combustible que vale la pena. Pero me van a decir, suena súper bonito, suena lindo, pero ¿de dónde consigo esos equipos? ¿Dónde los tengo que comprar? ¿Cómo hago para tenerlos en mi cabeza y en mi corazón? ¿Cómo hago? Y de eso hemos venido hablando durante todas estas semanas, lo que nos ha compartido Inesita, nos ha compartido María de los Ángeles, lo que nos ha compartido Lili. Sabiamente, esos filtros son la palabra de Dios, que es la plomada, y es la vida de Jesucristo, que es el Maestro. Porque no me sirve de nada yo tener comprada o tener la Biblia y guardada en mi cartera. Si yo no me la sé, si yo no la conozco, yo no puedo tener todos estos filtros. Mientras más yo sepa, más conozca, más aprenda, más filtros yo voy a tener para yo filtrar todo ese petróleo crudo que me llega del mundo y de mi propio pensamiento. ¿Se acuerdan? Vimos que era la plomada, que era la palabra de Dios, y la vida de Jesucristo, que es la palabra viva. Yo les cuento que en la refinería de Esmeraldas, no sé si ahora todavía, pero cuando yo conocí a la refinería, había un equipo maravilloso, se llama isomerizador. Era uno de estos equipos que vemos aquí. Era muy costosa y le convertía a la nafta liviana en una gasolina súper pura, pero no la usaban. Yo decía, es un equipazo, es una cosa maravillosa, pero por distintos motivos, no tenía carga, pasaban cosas. Es como cuando nosotros tenemos la Biblia y no la conocemos, está ahí botada, está ahí sin uso, algo súper valioso, así como yo digo, es un equipazo, es súper útil lo que yo tengo ahí, pero si no la conozco, si no la pongo a funcionar, no me sirve de nada. Mientras más yo conozca, más filtros puedo tener a todo eso que me quiere distorsionar mi buen juicio y me impide ser esa mujer con esa feminidad bíblica que espera de mí Dios. Entonces yo les quería hacer ese símil. Y a veces es complicado, ¿no? Porque vamos estudiando de a poco y nosotros nos vamos a ir perfeccionando hasta que llegue el día que vuelva Jesucristo. No somos perfectas y no podemos saber todo. Y a veces es difícil ponernos a estudiar, porque para estudiar y que todo esto se haga carne en nosotros y se convierta en estos filtros, acuérdense como nos decían, tenemos que escuchar, tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que memorizar y tenemos que meditar todo el tiempo en la palabra de Dios para que esto se haga carne. Les quería compartir también un tip. Este triangulito nos lo dio mi esposo a mis hijos y a mí, porque a veces uno no se sabe todo lo que está en la Biblia, ¿no es cierto? Pero nos dijo que cada vez, mientras yo voy estudiando y voy aprendiendo, porque tengo que aprender todo el tiempo, pueden ocupar este triangulito mientras yo me sé más cosas. Nos decía, siempre que vayan a tomar una decisión, en cualquier aspecto, cuando ustedes quieran escuchar esta canción, mirar esta película, me iré a este lugar, hablaré de tal cosa, decía, hagan que pase por los 3 esquinas y que todas tengan un visto, sí pasa la prueba. Si no pasa por una de las esquinas, no lo hagan, no lo hagan. Me edifican. Por ejemplo, le decía a mi hijo, te invitaron a tomar alcohol, pásale por los 3 filtros. Me edifica. Bueno, quizás digas que sí, que te sientes mejor, no sé. Digamos que te equivocas y le pones un visto. Le pasas por la otra esquina, hace daño a alguien, lastima a alguien, ¿esto qué voy a hacer? No voy a lastimar a nadie. Entonces pasó los 2 filtros, suponiendo. Y el último, le agrada a Dios. Le agrada a Dios lo que yo voy a hacer. Si no pasa los 3 filtros, mejor no lo hago. Mejor no lo hago.
Este simplemente es un tip para empezar, digamos así, pero nosotros tenemos que aprender lo que dice toda la palabra de Dios, porque esos son nuestros filtros, los que nos van a ayudar a discernir bien y a tomar bien nuestras decisiones. Le traigo aquí unas conclusiones. Antes de decir las conclusiones, ¿se acuerdan al inicio? Hablamos de la neblina. Hablamos de que nosotros no nos tenemos que acostumbrar a esa neblina y tenemos que buscar la luz en el lugar correcto. Acuérdense que la palabra de Dios dice que la palabra de Él es una lámpara que nos guía en nuestros pies y es una luz en nuestro camino. Debemos siempre aprender la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Esos son nuestros filtros y debemos usarlos en todo lo que veamos, en todo lo que escuchemos y en todo lo que vayamos a leer. Y creo que ya hemos recorrido cierto camino aquí en la vida cristiana. Sí podemos identificar, rechacemos inmediatamente aquello que es falso. Les quiero comentar que ni la refinería más costosa, ni más implementada con los equipos de última tecnología, puede procesar todo el petróleo. No puede procesar todo el petróleo. Hay refinerías en Japón muy grandes, con todos los equipos que pueden operar un cierto rango de API, que es la densidad del crudo. Yo puedo operar, dice esta refinería, bien equipada, solamente un crudo liviano, de este rango hasta este rango. Ni siquiera esas refinerías aceptan todo el crudo. Así que les comento que por más que sepan mucho y sepamos mucho de la palabra de Dios, hay cosas que no deben aceptar que entre a su refinería. Hasta esas refinerías dicen, no, ese crudo, no. Este me va a dañar a mí mis equipos, yo no lo acepto. Vaya a otra parte que lo procese. Ni sabiendo mucho, tenemos que identificar y rechazar aquellas cosas que no vamos a poder procesar, que no queremos siquiera procesar, porque no nos van a edificar en nada. Acerca de la mente, recuerden que lo que dice en Filipenses 4:8, recordémoslo siempre porque eso nos va a servir cuando tengamos esos pensamientos recurrentes. Aquí nos dice la palabra de Dios: piensen en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. Qué maravilloso, porque en la palabra de Dios nos explica todo lo que tenemos que hacer. Nos explica todo. Y yo siempre creo que a todas nos pasa que a veces tenemos esos pensamientos negativos, ¿no es cierto? Acuérdense de todas las bendiciones, porque siempre hay bendiciones, hasta en los momentos malos. Las personas que están aquí sabrán que me chocaron el carro en diciembre. Y yo estaba súper triste porque sentía que me equivoqué, que hice las cosas mal, y eso pensaba todo el tiempo en mi cabeza. Y dije, no puede ser posible. Me acuerdo de este versículo que me repetía mi esposo. Y dije, en medio de todas esas cosas, hubieron cosas buenas. Y yo tengo que ser sabia en filtrar las cosas malas de las buenas. Sí, hay muchas cosas. Tuve pérdidas económicas, me sentí mal, hice cosas que no debía hacer. Pero me puse a pensar cada vez que venía a mi mente, sí, ¿por qué dije esto? ¿Por qué me equivoqué? Me traía a la mente la cara de mi papá cuando le vi llegar. Y él le vi asustadito, con esos ojos de que quería defenderme. Nunca, si no me hubiera pasado eso, nunca hubiera visto esa cara de mi padre, que nunca le había visto, ni cuando era niña. Y cada vez que pienso, ¿por qué me pasó esto? Me acuerdo de la cara de mi papá. Dios me regaló el verle a mi papá con esa preocupación por mí. Sentí que me amaba. Y nunca había sentido eso, chicas. Nunca. Sentí el abrazo dulce, amoroso de mis amigas, que sí nos hemos abrazado, pero nunca me han abrazado así. Y le doy gracias a mis amigas también en los momentos difíciles. Falleció mi abuelita y también tenía esos pensamientos, porque ahí es cuando nos vienen esos pensamientos. ¿Por qué no hice más?
¿Por qué no hice eso? ¿Por qué no le llevé antes? Y dije, no. Cada vez que me vienen esos pensamientos, me acuerdo el día que salimos al patio y le puse los pasillos a la abuelita que le gustaban, los pasillos de Julio Jaramillo. Y le dije en broma, abuelita, solo nos falta la botella. Y cantábamos. Y también tuve la dicha de recibir las palabras amorosas de todas ustedes, que en otro momento quizás no me hubieran dicho. Ese es nuestro poder. Nosotros tenemos esa decisión de cambiar todos esos pensamientos por lo que nos dice la palabra, en todo lo bueno, en todo lo digno, en todo lo que Dios nos pide que nosotros seamos y pensemos. Por último, quiero hacer una oración dándole gracias al Señor y pidiéndole por todas esas cosas que nosotros debemos ser como mujeres sabias, apropiándome de esta oración, de esta palabra del Señor que está en Tito. Queridas mujeres, y me hablo a mí misma, siempre hablemos lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nosotras que hemos caminado quizás un día más, una semana más en la vida cristiana, ya somos mujeres mayores en esa vida espiritual, aunque sea un día más que otra que recién llega. Comportémonos como esas personas que amamos a Dios, no siendo chismosas, ni emborrachándonos, sino más bien siendo un buen ejemplo para las otras mujeres jóvenes y enseñándoles a amar a sus esposos e hijos. Enseñémosle con nuestro ejemplo a pensar bien lo que van a hacer las otras mujeres, a ser dueñas de sí mismas, de sus pensamientos, de sus acciones, a atender bien a su familia y a sujetarse a su esposo. Así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios. Amado Padre, permite que pongamos en práctica, Señor, tus mandamientos del amarte a ti y a nuestro prójimo como a nosotras mismas, Señor. Que este mensaje nos permita poner esos filtros, que ansiemos, Señor, comprar esos filtros, estudiando tu palabra y la vida de tu Hijo, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu para que toda esa neblina que está fuera en el mundo y que también entra a nuestra cabecita pueda ser filtrada, Señor, por tu palabra, o pueda ser rechazada con sabiduría, la sabiduría que tú nos mandas de lo alto, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermosa enseñanza, ¿verdad? Hermosa enseñanza. Qué hermoso que cada vez que se para una mujer aquí nos derrama el Señor un bálsamo fresco. Qué frescura, ¿no? Qué frescura de palabra la que hemos podido escuchar en esta mañana y cosas muy claras, muy claras.